En nuestra región tenemos una gran tendencia o algunas paradigmas con la creación de la WS. Primer paradigma que quiero compartir, bajo mi experiencia, ojo, esto no está escrito en ningún lado, esta es mi experiencia de 30 años haciendo proyectos en Latinoamérica. Primer paradigma, perdón, entendemos como alcance del proyecto el producto del proyecto. ¿Qué es el producto? La planta, ¿ok? O el software. O el proyecto de transformación organizacional o lo que sea. Eso para mí, bajo nuestro ADN, en nuestro entendimiento, ese es el proyecto. Pero ese es el alcance, perdón. O ese es el 100% del alcance. El concepto de la WBS y las recomendaciones de la WBS te dicen que el 100% del alcance incluye los procesos de gestión de proyecto que tú vas a implementar en ese proyecto. ¿Ok? Si tú eres un constructor, por ejemplo, en mi experiencia, un paquete muy importante que no debe faltar en mi cronograma es, por ejemplo, el proceso de la gestión de proyectos, el diseño del plan de contratación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ese mismo plan de contratación yo lo amarro al producto del proyecto y yo sé en los momentos en que yo tengo que contratar algo para poder tenerlo disponible oportunamente en mi proyecto. ¿Ok? ¿Qué nos pasa muchísimo? Vamos a hacer el caso típico. Caso típico para los que estamos aquí, que hemos sido constructores en algún momento o hemos sido EPCistas en algún momento. Yo tengo por allá dentro de 2 años que tengo que montar unas estructuras metálicas y yo necesito una grúa de 600 toneladas o de 700 toneladas. ¿Ok? Entonces allá lo que yo tengo en mi cronograma, lo único que dice es inicio del montaje de la estructura ABC. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo en consideración que tener la grúa en sitio a mí me toma 5 o 6 meses, ¿ok? Porque esa grúa me la tengo que traer de Holanda, tengo que buscar a Mammoth, yo no creo que es de Mammoth, creo que es de Holanda Mammoth, o a Sarens, o a cualquier otro proveedor de esto, tengo que hacer un movimiento de tierra para poner las fundaciones donde voy a parar la grúa. Si yo no tengo toda esa consideración dentro de mi estrategia, mal podría yo decir que yo dentro de 2 años, el 25 de julio del 2024, yo voy a comenzar el montaje de eso si yo no hice todo, ni siquiera el plan de contratación, las adecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa visibilidad, corremos el riesgo, ponemos en riesgo ese tipo de actividades. ¿Ok? Otro ejemplo clásico de la procura. Por ejemplo, tenemos algunos, los que hemos estado en proyectos donde tenemos soldaduras de aleaciones especiales. Todos sabemos de que esos soldadores no están ahí en la esquina. ¿Ok? Algunos son estos chicanos que son unos expertos del Golfo de México, que son los expertos en soldar este tipo de aleaciones. Y el proceso de migración me puede durar 2 meses. ¿Ok? Entonces, si yo no le digo a mi gente de recursos humanos, yo voy a empezar a hacer esa soldadura especial dentro de 7 meses, para que ellos tengan 2 para empezar a meter a esa gente, primero el proceso de selección del proveedor, luego el proceso de negociación, y bien, ya tengo el proveedor, ahora el proceso migratorio, para traerme esa gente. Si yo no tengo esa visibilidad dentro de mi proyecto, que yo corro el riesgo de poner las actividades en riesgo, valga la redundancia. Entonces, muchachos, yo lo que hago es que yo me vengo acá, o es mi recomendación de nuevo, yo me vengo acá y meto otra caja, ¿verdad? Que se llame gestión de proyecto. ¿Ok? Y dentro de esa caja de gestión de proyectos yo incluyo cuáles son esos macro procesos o esos procesos de gestión de proyectos que para mí son relevantes en este proyecto. ¿Ok? Les mencioné 2 típicos. 2 típicos, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo voy a contratar, si yo soy el EPCista, por ejemplo, si yo soy el EPCista y tengo que contratar a un proveedor que me va a administrar o me va a gestionar el comedor para que todos mis 2.500 o mis 3.000 trabajadores, de todos mis contratistas almuercen y desayunen. Si yo no tengo esa visibilidad, corro el riesgo que contrato la obra, empiezo a construir y no tenía el comedor disponible. ¿Por qué? Porque no tenía visibilidad. ¿Okay? Esos son algunos ejemplos típicos que olvidamos. ¿Okay? Y no tenemos esa visibilidad. Entonces, de nuevo, les recomiendo, cuando entendemos
que el alcance del proyecto no solamente es el producto, no es la planta, es la gestión asociada, empezamos a entender esos detalles que yo debería, por buena práctica, incluir dentro de mi cronograma. ¿Ok? Y otra recomendación también, que, bueno, ya es una práctica muy personal mía, es un estilo muy personal mío, es que yo pongo una caja con los hitos principales del proyecto. ¿Por qué? Porque a veces la alta gerencia, la muy alta, el nivel estratégico, a él no le importa si voy en la pila 40 o si estoy haciendo el pilote 99, a ellos no les importa eso. La alta gerencia consume o toma decisiones en función de algunos hitos principales. Me estoy yendo, cuánto me estoy yendo, cuánto me va a costar eso, el hito principal de pago de XYZ, o si hay proyectos donde te pagan, por ejemplo, trimestralmente, entonces se puede dibujar una caja con base a eso y se ponen unos hitos en la línea base y sobre esos hitos yo voy controlándolos. Esa es la información que mi alta gerencia necesita. Entonces yo podría tener una caja en algún sitio de mi cronograma que se llame hitos y alimento a ese stakeholder, a ese grupo de interesados que es la alta gerencia, con esa información a muy alto nivel para que se tomen decisiones. ¿Ok? Entonces, miren que de algo tan sencillo como puede ser una WBS, tenemos tantas consideraciones que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces le debo esa reflexión desde el punto de vista conceptual. ¿Ok? De nuevo, primero tenemos que entender el concepto, el método, la técnica, para después ir y lo aprendemos a hacer dentro de nuestra primavera. Vamos.